Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Tov Lekulam, bienvenidos todos, Baruch Hashem para esta noche de estudio del Sagrado Tanaj, bienvenidos una vez más, una noche más de esfuerzo en la Sagrada Torah, y vamos a tener hoy el inicio de un nuevo libro del Tanaj. ¿Listo? Hasta ahora, Baruch Hashem, ya llevamos 5 libros, que son desde Yahushua, pasando por Shoftim, por Ruth, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Ahora continuamos con Melahim Aleph. ¿Listo? Traducido normalmente como la primera de los reyes. ¿Listo? Algunos datos importantes sobre esto, sobre este libro, es en primera instancia que, según la Septuaginta, bueno, todos sabemos que la Septuaginta es una versión que se escribió en la época del Imperio Griego, cuando el rey Ptolomeo encerró a 72 sabios judíos, ¿cierto?, en cubículos diferentes y les pidió que tradujeran la Torá al griego. Entonces, ellos hicieron una traducción y él quería ver si le iban a hacer 72 traducciones distintas, pero hubo allí algo misterioso, algo místico, e hizo que escribieran todos exactamente las mismas palabras, cambiando algunas cosas para evitar hacer Hilul Hashem, ¿cierto? Cambiando algunos contextos, digámoslo de esa forma, para que no se entendieran, eh, para que no hubiesen allí vestigios de que alguien pudiese decir que había más dioses o cosas así. Ok, entonces, sin embargo, cuando se hizo la traducción de todo el Tanaj al griego, esa versión se llamó la Septuaginta. ¿Sí? Y esa versión llamada la Septuaginta, según está compilada en las introducciones, los sabios que la hicieron escribieron que este libro de los reyes era en realidad uno solo con el Segunda de Reyes, pero también con el Primera de Shmuel y el Segunda de Shmuel. Es decir, que estamos hablando que eran 4 libros, o sea, que era un sefer gigante, ese libro para poder estudiar el libro de los reyes era tal vez un rollo gigante como una Torah, y esa es la versión que maneja la Septuaginta, en la cual se desprende que habían autores como lo es el profeta Shmuel, el profeta Natán, el profeta Gad. ¿Listo? Y que entonces estos sabios lo partieron en 4 para que quedara más fácil estudiar y para que quedara más fácil de organizar en los libros de versión de impresión. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces esa es la versión que tenemos desde la Septuaginta. Sin embargo, la versión desde los Jajamim, ya desde ahora sí nuestros sagrados escritos, es que este libro es uno solo, con el de Segunda de Reyes. Melahim Aleph, Melahim Bet es un solo rollo, originalmente, y su autor es el profeta Yeremiyahu. ¿Sí? Eso quiere decir que esta escritura de este libro vino muchísimos años después. Vamos a decir que se interrumpió con el profeta Gad, en el final que acabamos de terminar en Shmuel, diciendo lo de cómo se compró el Bedamigdash, el terreno para el Bedamigdash, y cómo apareció el Malajamabe de una Magafá, y ahí se interrumpe, y luego empieza, ya cuando está el Bedamigdash en pie, que es cuando vivió el profeta Yeremiyahu, ya casi al final, cuando estaba profetizando también dentro de sus escritos sobre el exilio a Babel. Entonces aquí hay un periodo de tiempo significativo, según nos enseñan los Jajamim. Listo, el primero de los reyes, Melahim Aleph, va a tener 22 capítulos y el segundo va a tener 25 capítulos para un total de 1534 versículos, es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, con el permiso de Hashem, con el permiso del cielo, vamos a dar inicio, dedicando como siempre este estudio del Sagrado Tanaj para el éxito, para la holgura financiera para Noé Pérez Muñoz, a Calver bendiga enormemente la obra de sus manos. Muy bien, entonces el contexto, ya lo acabamos de mencionar un poquito, es la continuación desde que David Amelech compra el terreno donde se construyó el Bet HaMikdash. ¿Listo? Baruch Hashem, que podamos un día visitar ese lugar. ¿Ok? ¿Y por qué no fue en el Bet HaMikdash construido? Muy bien, pero empieza diciéndonos el libro que el rey David se hallaba viejo y avanzado en días y lo cubrían con prendas de vestir, pero no se calentaba. Tremendo, ¿no? No encontraba cómo entrar en calor su cuerpo y ya aparte de la descripción que dice, era viejo y avanzado en días, ¿cierto? Ok, nos dice que entonces los siervos propusieron buscar una muchacha virgen
para el rey y que ella lo atienda para que sea como su enfermera, ¿sí? Esa es una traducción que tengo yo, y que se acueste en su seno y el rey ciertamente se calentará. Ok, se buscaba que tuviera calor corporal teniendo una muchacha que lo acompañase allí en la cama. Ok, nos dice entonces el Tanaj que se pusieron a buscar una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y por fin hallaron a Bishak la Shunami. Y entonces la trajeron al rey. Ok, nos dice que la muchacha era Yafá, era hermosa y llegó a ser enfermera del rey y siguió atendiéndolo y el rey mismo no tuvo coito con ella. Hace una aclaración acá referente a las relaciones sexuales de que el rey David no le puso, como se dice, un dedo encima. ¿Ok? Vamos ahora a ver algunas explicaciones a eso. Ok, y nos sigue diciendo que durante todo ese tiempo, aquí hace un cambio de tema, aparece otro hijo de David, Amelech, que se llama Adoniyahu, listo, hijo de Hagit, y él empezó a decir que él iba a ser el rey después de David. Ok, pero entonces él procedió a mandar a que se le hiciera un carro, hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y una palabra aquí que empieza a decir el profeta Irmiyahu es que durante su vida, en ningún momento, su padre le hirió el amor propio, ¿sí? Así como dice en la película, no lastime su autoestima, ¿cierto? En ningún momento fue lastimada la autoestima de Adoniyahu, sino que él siempre hizo y deshizo sin que su padre lo reprendiera, ¿sí? Ok. Y entonces nos dice que su madre lo había dado a luz después de Absalón. Vamos a ver también qué significa eso. Y nos dice que llegó a tener tratos con Joab, hijo de Zeruyá, y con Ebiatar el Cohen. Oh, entonces empezó fuerte, ¿cierto? Porque si bien no había sido designado hasta este momento como rey de Israel por parte de David, sin embargo se hizo de buenos aliados, el del ejército y el Cohen. El Cohen que en ese momento ya no era Gadol, que era Ebiatar, ya lo estuvimos viendo que había sido reemplazado por Zadok. Ok, entonces ellos se unieron a Adoniyahu. Pero por otro lado, sigue siendo el Tanaj, en cuanto a Zadok, el Cohen Gadol, y Benaía ben Jehoiada, y Natán el profeta, y Shimi, y Rey, y los hombres poderosos que pertenecían a David, no se envolvieron con Adoniyahu. ¿Cierto? Entonces, el tiempo andando, ¿cierto? Nos dice que Adoniyahu se estableció en Rogel, perdón, en la piedra de Sohelet, que está al lado del Rogel, y allí hizo sacrificios, invitó personas, a todos los hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, los siervos del rey. ¿Ok? Tenía ya sus adeptos. Pero vuelve a crear al Tanaj, pero no invitó ni a Natán el profeta, ni a Benaya ben Jehoiada, ni a Sadoc. A ellos no los invitó. Ok, entonces nos sigue diciendo el Tanaj que el profeta Natán se preocupó por la situación y fue donde Bathsheba. Y recordamos que en algún momento David Amelech había hablado con Bathsheba y le había prometido que el hijo que tuviesen, en ese caso a Shlomo, que ya era el segundo que procreaban, luego del primero que se había perdido, era quien iba a ser el rey de Israel después de él. ¿Sí? Ok. Entonces el profeta no tan preocupado, dice, ¿has oído que David hijo de, perdón, has oído que Adoniyahu, hijo de Hagid, ha llegado a ser rey y nuestro señor David no sabe nada de eso? Ahora bien, aquí hace un plan el profeta Natán y dice, yo voy a entrar, voy a hacerle preguntas al rey, si es que acaso nombró a Adoniyahu y no nos había avisado a nosotros, porque él está ya coronándose y llevó grandes personas del gabinete, pero no me invitó ni a mí, ni al Cohen Sadok, ni a Benayahu ben Jehoiada. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Y mientras estés allá, entonces yo voy a ir y voy a hacer la misma pregunta. Eso fue lo que él le propuso el profeta Natán a Bathsheba, ¿cierto? Y entonces así fue. Bathsheba fue y nos dice que en ese momento lo estaba sirviendo a Abishag la tsunami. Oh, tremendo, ¿no? Entonces estaba el rey con la mujer que lo calentaba dentro de su cama y llega una de sus esposas, Bathsheba, su alma hermana, y entonces se inclina ante el rey y el rey le dice que tiene que ir, ¿ok?
Y entonces Bathsheba empieza a plantear todo lo que le dijo el profeta Natán, que se cuestionara si es que acaso no recordaba que Shlomo iba a ser quien se iba a sentar en el trono real, porque ahora mismo estaba Daniyahu siendo coronado como rey de Israel. Entonces nos sigue diciendo que mientras todavía ya hablaba, entró el profeta Natán y se le informó, aquí está Natán el profeta. Entonces él entró e hizo las mismas preguntas. Y bueno, después de que el rey escucha esto, pide que llamen a Bathsheba otra vez, lo que nos da a entender que se había retirado por respeto al profeta. Y ella entró y quedó en pie delante del rey. Y el rey entonces le dice, ¿no? Tal como he jurado por Hashem, el de Israel, diciendo, Shlomo, tu hijo es aquel que llegará a ser rey después de mí, y es el que se sentará sobre mi trono en lugar de mí, así lo haré este día. Entonces Bathsheba se inclinó rostro a tierra, se puso ante el rey y dijo, viva mi señor el rey David hasta tiempo indefinido. En ese momento, David manda ahora sí hacer todos los honores reales. Entonces viene y llama a Sadoc el Cohen Gadol, Natán el profeta, una hijo de Jehoiada, les dice que tomen a todos los siervos de el rey y hagan a Shlomo cabalgar sobre la mula que le pertenece al rey David. Vamos a acordarnos qué pasó con esa mula también en el transcurso de este capítulo. Y lo conduzcan hacia Gijón. Y el Cohen, Sadoc y el profeta Natán tienen que usarlo allí por rey sobre Israel y ustedes tienen que tocar el shofar y decir, ¡viva el rey Shlomo! Ok. Tienen que subir detrás de él y tienen que entrar y sentarse sobre mi trono y él mismo será rey en lugar de mí. A él lo tendré que comisionar para que llegue a ser caudillo sobre Israel y sobre Yehuda. Ok, entonces enseguida nos dice que Jehoiada contestó amén. Así diga Hashem, así diga Hashem, el rey de mi señor el rey. Ok, y entonces le da una bendición, ¿no? Le dice, así como Hashem resultó estar con mi señor el rey, así resultó estar con Shlomo y haga él más grande su trono que el trono de mi señor el rey David. Uf, tremenda afirmación, ¿no? Ok, nos dice que entonces también fueron los queretitas y los peletitas. Ya estudiamos en algún momento que esos son los mismos miembros del Sanedrín. Las palabras son los que lo hacen saber. Ok, y luego se tomó el cuerno del aceite y se ungió a Shlomo como rey. Se tocó el shofar y todo el pueblo dijo, viva el rey Shlomo. Ok, y luego después de eso nos dice que hubo una fiesta, un gran alboroto, y Adoniyahu empezó a escuchar el alboroto, ¿no? Dijo, uy, ¿qué pasó por allá? Como que hay una parranda y aquí era la celebración de la coronación del rey. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces llegó Joab a hacer preguntas y todo el mundo le empezó a responder que desde ahora el rey David mismo ha dicho que el rey Shlomo será el rey de Israel y que allá con él están las grandes personalidades que ya mencionamos. Y entonces, luego de eso, nos dice que todos los invitados de Oniyah se pusieron a temblar y se levantaron y se fueron cada uno por su propio camino. Y Adoniyahu mismo tuvo miedo a causa de Shlomo, de modo que se levantó y fue y se agarró a los cuernos del Mishkan. Ok, y luego con el tiempo, a Shlomo se le dijo que allá se encontraba Adoniyahu con miedo dentro del Mishkan, y entonces que le habían mandado un mensaje a Adoniyahu a Shlomo pidiéndole que no lo matara y que lo jurara por Hashem. Ok, y basado en eso entonces el rey lo mandó bajar de sobre el Mishkan y le dijo, ¿no? Si llega a ser un hombre valiente, no caerá un solo cabello suyo a tierra, pero si se hallara lo malo en él, entonces tendrá que morir. Ok, entonces dice que Adoniyahu se inclinó ante el rey Shlomo, después de cual Shlomo le dijo, ve a tu propia casa. Largo el capítulo. Tiene 53 versículos. Vamos a ver si los alcanzamos a estudiar todos. Si no, dejamos para dentro de una semana continuar. Listo, muy bien. Baruch Hashem. Entonces, amigos, lo primero que tenemos que aprender es que es interesante, ¿no? Acaba el libro de Shmuel diciéndonos que David tuvo miedo debido al Malach Hamavet, ¿cierto? Y entonces lo primero que nos dice a continuación de eso, que es el primer versículo de este libro, es, y David era viejo y anciano en días y no se calentaba. Oh, tremendo, ¿no? Entonces, la explicación, pues literal, y que ya la vimos un poquito al final de Shmuel, es que Rashi nos explica que cuando David vio al Malach Hamath, su sangre se heló del miedo.
¿sí? Y debido a que su sangre se lo del miedo, entonces, como consecuencia, se volvió viejito inmediatamente. Y esto nos sirve para recordar algo muy importante. Hay un contexto en el Midrash Tanhuma que nos dice que hay 4 motivos que causan la vejez prematura en una persona. ¿Sí? Vamos a recordarlas. La vejez prematura llega para una persona, uno, debido a, al involucrarse en las guerras, ¿sí? Debido a la guerra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Yehoshua, capítulo 13, versículo 1, nos dice que Yehoshua duró haciendo la guerra muchos días contra los reinos de la tierra de Israel y el versículo enseguida que nos dice que duró muchos años haciendo la guerra, nos dice que Yehoshua era viejo y avanzado en días, de lo cual se aprende que andar en la guerra envejece prematuramente. Miren que hablando de eso, por redes sociales, yo creo que de pronto ustedes lo han visto también, hay unas imágenes de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, tomadas unas en 1939, cuando recién todo estaba empezando, y otras por allá en 1943, 44, que han pasado 5 años más o menos, y se ve la cantidad de arrugas en la cara de un jovencito que salió a la guerra con 20 años y volvió con 25, pero en realidad parecía que ya tuviera unos 40 años de edad de esa persona que tenía 25. Ahí hay una prueba un poquito moderna para que ustedes la busquen en redes sociales de un soldado, no sé qué es su nacionalidad, pero sí sé que duró en la guerra 4 o 5 años y regresó totalmente envejecido. Ok, entonces la primera, a través de la guerra, eso causa envejecimiento prematuro. La número 2 se desprende de tener hijos malvados, ¿sí? ¿Cómo así que tener hijos malvados? Bueno, lo aprendemos de Shmuel Aleph, capítulo 2, cuando está hablando de los hijos de Elí, ¿sí? Cuando está hablando referente a los hijos de Elí, nos dice, después de que nombra todo lo que sucedió con ellos y que ya lo hemos estudiado, que Elí era viejo y avanzado en años. Y después de eso nos cuenta cómo se desnucó cuando supo que había sido secuestrado el Arona Kodesh. Ok, entonces tenemos dos. El número 1, involucrarse en la guerra. El número 2, tener hijos malvados. El número 3 es em, este que estamos estudiando, ¿sí? El miedo. El miedo. ¿Cómo así que el miedo? Sí, pues sabemos que entonces, como David Amelech tuvo miedo del ángel de la muerte, asimismo se envejeció en el siguiente versículo. Causa el envejecimiento prematuro, el miedo. Y el miedo causa de todo, la verdad. Pero esta es una de las causas que están más señaladas en el Tanaj. Y el número 4, que saldrá más adelante en este libro, es estar mal casado, una mala esposa. Eso también envejece. ¿De dónde lo aprendemos? De Shlomo Amelech, que en el capítulo 11 de este libro nos va a decir el Tanaj que Shlomo se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas, y el siguiente versículo nos dice que Shlomo era viejo y avanzado en años. Pero un dato común para todos es que estos personajes que acabamos de nombrar, que nos sirven como prueba de que el envejecimiento prematuro llega por esas causas, ninguno era en realidad un ancianito, ¿sí? Ninguno en realidad era, bueno, tal vez Yehoshua que ya tenía 110 años, podríamos decir que sí, pero recordemos que la vitalidad de entonces era como la de Moshe Rabino, que no se les notaba. Pero los demás que fueron David, Shlomo y Elí, David acá tenía 70 años, un poquito menos, 69 años. Shlomo cuando murió tenía 52 y Elí también tenía 52. Entonces no podríamos achacar su vejez a un deterioro del cuerpo, sino que ahí está la prueba de que esos motivos efectivamente producen envejecimiento prematuro. ¿Listo? Muy bien. mm, Hay algo muy interesante, ¿no? Nos dice el Tanaj que a pesar de que se le ponía todo tipo de ropas a David, él no lograba calentarse. Bueno, pues vamos a recordar un poquito más atrás. ¿Qué pasó? Hay un momento en el Tanaj en que David se esconde dentro de una cueva, ¿cierto? Y sabemos que Shaul lo está persiguiendo y entonces Shaul entra a hacer sus necesidades fisiológicas en la cueva y que de una manera, bueno, hay muchas maneras de verlo, pero de una manera un poquito romántica, digámoslo de esa forma, David Amelech le corta los tzitzit, la esquina del talit a Shaul, ¿cierto?
y entonces le corta los tzitzit. Así volvió la prenda azul para que no se violara una prohibición de que el nombre de Hashem no esté donde está la suciedad del hombre. Ok, sin embargo, como era la prenda de un rey, y como era también una prenda sagrada que es un talit, entonces la Gemara acá nos trae una lección. Masajet Brajot, en la página 62b nos enseña que cualquiera que trata la ropa con desprecio, al final no se beneficiará de sus prendas. Oh, entonces, ¿cómo así? David, de cierta manera, no mostró respeto por las prendas de Shaul, de manera que ahora que está viejo y necesitaba ropa para calentarlo, la ropa le está negando su calor, toda vez que él no respetó sus prendas de vestir o las prendas de vestir de otra persona. ¿Sí? Entonces, esta es una lección, es como se dice de Musar, que nos enseñan que ese vestido, esa ropa le costó a una persona esfuerzo, le costó trabajo, le costó tiempo, le costó dedicación. Cada uno sabe lo que le cuesta conseguir sus cosas, como para después y respetar esas cosas, ¿sí? Entonces, obviamente que ya después de un tiempo que hay mucho desgaste, yo sé que todas las prendas se vuelven al final limpiones, tal vez, bueno, ok, pero después de mucho tiempo, no cuando todavía están en plena uso de facultad. ¿Listo? Pero vendría una pregunta, a ver, una pregunta para todos mis amigos que están acá estudiando conmigo esta noche. David Amalek tenía 18 esposas, ¿sí? Ya lo estudiamos atrás. Entonces, ¿cómo es posible que nos diga el Tanaj que se le trae una mujer joven, ¿cierto? Y aparte una mujer virgen, y aparte que fuera hermosa esa mujer. ¿Será que ninguna de las 18 esposas podía calentarlo? ¿Qué nos dice nuestro amigo Holmes? Shalom para todos. Bueno, en mi opinión, yo creo que por lo que siempre cuando es una, digamos, en el caso de una mujer nueva, que no era su mujer, era alguien ya que no había convivido con él, de pronto eso le traía más alegría a él y siempre dicen que lo desconocido trae más, a veces más curiosidad que lo conocido. Entonces yo diría que de pronto es por eso, porque como ella no era parte de las que tenía, eso podría ser. Bueno, muy bien. Yo creo que has dicho una parte de la respuesta que enseña el Ralbach. Los Jajamim me enseñan que eso tiene que ver en el por qué le escogieron una mujer diferente a sus esposas. Pero de pronto alguien más tiene alguna otra respuesta, alguna otra teoría. ¿Qué sería lo que pasó? No pueden entre las 18 hacer un abriguito, entrepiernarlo en la cama para que no sintiera frío, David. ¿Por qué una mujer diferente, una mujer y virgen? Bueno, ¿y por qué virgen? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué hermosa? O sea, son muchas situaciones que parece difíciles de entender, ¿no? Bueno, entonces, como no hay más respuestas, vamos a decir acá que hay tres eh, motivos que enumeran los Jajamín, ¿listo? El motivo número uno es, como lo dijo mi querido amigo Holmes, para despertar un deseo sexual. ¿Sí? Porque sabemos que cuando el deseo sexual está despierto, sea un hombre o sea una mujer, pues hay una gran cantidad de calorías en el cuerpo en ese momento. Por lo tanto, puede estar uno en la ciudad más fría del mundo, como nuestra Bogotá, por ejemplo, pero en ese momento la temperatura del cuerpo de la persona que tiene su deseo sexual despierto, pues es elevada, ¿sí? Está caliente, digamos, de esa forma. Ok, entonces esa sería la primera respuesta que dan los ajamim, ¿sí? Ok, despertar el deseo sexual. Otro motivo es que era hermosa precisamente para que él, si no fuese posible que tuviese potencia sexual, digámoslo de esa forma, la vida Melech Shalom, por ser hermosa, entonces lo haría provocar deseo sexual. Entonces hay dos situaciones, esa explicaría por qué era hermosa y la otra porque era una mujer distinta a sus 18 esposas la que lo calentaba. Pero la tercera razón y la más importante, que todavía no hemos sabido que porque era virgen, es debido al calor físico que produce una mujer virgen, ¿sí?
Esto es respuesta a los jajamim. Yo no sé si algún día la ciencia lo haya comprobado o se lo haya preguntado siquiera, pero nos enseñan los jajamim que una mujer virgen produce mucho más calor corporal que una mujer que ya no es virgen, ¿sí? Entonces eso significa que mientras tiene su himen intacto, por todo su cuerpo uniformemente la temperatura está pareja. Pero cuando ya su himen no está intacto, en ese momento, solo en su órgano sexual es donde mayor calor se aloja. Entonces, eso nos explicará así las tres cosas. ¿Por qué una mujer diferente? ¿Sí? Para ver si puede entrar en calor. ¿Sí? ¿Por qué bonita? Para ver si eso le producía deseo sexual. ¿Y por qué tiene que ser virgen? Porque una virgen calienta mucho más que una mujer que no es virgen. Ok, listo, Baruch Hashem. El Masejet Sanedrín nos trae una historia interesantísima. Nos dice el Masejet Sanedrín, página 22a, que Abishag le dijo al rey, cásate conmigo, ¿cierto? Pero David le dijo que estaba prohibido porque él ya tenía 18 esposas. Y ojo que sabemos que de esas 18, 10 habían sido ya contaminadas por Absalón y no podían volver a acostarse con David nunca más. Pero siguieron siendo sus esposas y él las siguió manteniendo, digamos de esta forma, proveyéndole sustento, hasta que murieron, o hasta que murió él, ¿cierto? Ok, pero sin embargo, aunque las pudo divorciar, no las divorció. Eso es lo que quiero yo resaltar, lo que quieren resaltar los jajamim. Entonces David le está diciendo, yo no puedo casarme contigo, muy bonita y muy virginal y muy tierna y lo que quieras, pero yo ya tengo 18 esposas y un rey de Israel tiene prohibido tener más de 18 esposas. Por lo tanto, no puedo. Ok. Y entonces Abishag le responde algo. Abishag le responde al rey. Cuando al ladrón le falta que robar, se hace como un hombre de paz, ¿cierto? Ah, le estaba insinuando que ella creía que él ya no podía tener tashmish, que ya no podía tener relaciones íntimas. Y entonces estaba solo sacando excusas para no casarse con ella. Ella deseaba ser esposa del rey David y el rey le dijo que no, porque ya estaba casado, y ella dijo, no, eso no es cierto, eso que usted está diciendo es porque ya probablemente no tiene poder sexual. Y entonces, aquí viene algo muy interesante, ya te doy la palabra, mi amigo, viene algo muy interesante, y es que el versículo 15 de este capítulo nos cuenta que David mandó llamar a Bathsheba, ¿sí? Y enseñó Rabbi Yehudá que este versículo tiene 13 palabras. ¿Listo? El versículo 15 tiene 13 palabras y nos está insinuando que David mandó llamar a Bathsheba. Esto nos enseña y esto nos implica que David, ya con la edad de 69 años, próximo a cumplir los 70, que fue la edad en que murió, tuvo 13 coitos con su esposa Bathsheba, y de esa forma se entendió que efectivamente no era porque no tuviera capacidad todavía de deseo sexual ni de procrear, sino que en realidad el rey estaba respetando la halajá de la Torá. Dijo, ¿solo se le aprietan 18? No más. Muy bonita y muy bella, pero no la va a tomar como esposa. Y cierra el comentario de la Gemara diciendo esto. Es muy grave el divorcio. Es muy grave el divorcio. Eso ahora se volvió nuestra generación pan de cada día, ¿no? Una mujer, ay, no me gustó este marido, entonces hagámosle un get y la divorciamos. Y a los 3 meses ya está casada con otro. Y tampoco le gustó y se divorcia y al otro año está casada con otra. Y uno conoce judías que han tenido 3, 4 maridos. Hashem Yisbaraj, que es esa aberración tan grande que se ve en Israel, ¿sí? Tal vez Shalom, que no le pase a ninguna de ustedes ni de las que ve este video, pero sepan elegir con quién se van a casar. Pero cierra el comentario de la cámara diciendo, es tan grave el divorcio, ¿cierto? Es tan grave el divorcio que se le permitió al rey David estar recluido sin casarse con Abishag, ¿cierto? No estaba casado con esa mujer y aún así podía estar en su cama y a puerta cerrada con él. Pero no se le permitió divorciarse de ninguna de sus esposas para casarse con Abishag, precisamente. Entonces, es muy, muy, muy grave el divorcio. Aparte de que hemos estudiado que una mujer, es el Zohar Kadosh, queda unida de por siempre y para siempre con el primer esposo que tiene. Entonces, ahí en ese orden de ideas, cuando ustedes, mujeres, escojan un marido, un hombre con quien van a entregarle su amor, a quien le van a entregar su cuerpo, piénsenlo mucho. No se lo entreguen a cualquiera, porque ese hombre va a estar para usted
Usted va a ser de ese hombre para siempre y para todas las generaciones. Vamos a darle la palabra ahora sí a mi amigo Holmes. Sigue, por favor, amigo. Tengo una pregunta, More, porque es que según lo que yo he estudiado, un hombre casado no puede estar con una muchacha solos en la casa, inclusive pues podría entrar, pero tiene que estar abierta la puerta. Pero ahí encontramos nosotros que a David le llevan una muchacha virgen y él, pues si tiene 18 esposas, eso no está mal, eso no está en contra de la Torah. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a tratar de redondear la idea. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, em, David estaba legalmente casado con 18 mujeres, bien fuera esposas o fueran concubinas, pero eran 18 en número. No podía superar ese número, ¿sí? Técnicamente, si él hubiera accedido a tener intimidad con Abishag, entonces hubiera violado una misma de la Torá, que es que no puede tener muchas esposas. Solución, se hubiera podido divorciar y tomar a Abishag. No lo hizo, ¿sí? Pero entonces aquí viene un poquito de la manera en cómo trabaja o cómo trabajaba en la antigüedad la mente de los grandes de nuestra historia, ¿sí? Recordemos un episodio. Hay un momento en que David se va a volver rey de todo Israel y él pide que se le traiga a su esposa Mijal. Pero Mijal nos dijo el Tanaj que ya había estado casada con otro hombre, ¿cierto? Y entonces ese otro hombre se fue llorando detrás de ella y todos nos preguntamos, bueno, ¿será que la amaba mucho y no se quería separar? Pero David entonces iba a violar una mitzvah que era no volver a tomar una mujer si ya había estado con otro hombre. Y bueno, aprendimos dentro de nuestros estudios que lo que en realidad pasó es que ese hombre iba llorando por dos motivos. El uno porque tenía que darle testimonio a David que nunca se acostó con Mijal sexualmente. ¿Sí? El 2, ¿por qué? Pudiendo hacerlo con todas las de la ley porque estaba casado legalmente con Mijal y nunca le tomó un pelo, él mismo se autoimponía la fuerza de ganar el mérito de no tocar a esa mujer. Entonces él iba llorando porque ahora en adelante no iba a tener el mérito de la abstención sexual con una de sus esposas solo por el respeto a David Amelech. Entonces pensaban como de una forma diferente de que absteniéndose de algo iban a ganar un mérito. Aquí en este caso, David Amelech, al abstenerse de estar con Abishag y de no divorciarse para tomarla como esposa, está diciéndonos el Tanaj que entonces él también deseaba seguir ganando méritos, porque nosotros en esa situación, yo no creo que ninguno de nosotros todavía con potencia sexual, una muchacha virgen, bonita, hermosa, como dice el Tanaj, digamos, ay no, mija, yo solo quiero que usted me caliente los piecitos, ¿sí? Es imposible. Entonces, es un poquito para resaltar cómo funcionaba la mente de un sadik. No se dejaba llevar por sus pasiones ni sus instintos, y por eso viene el profeta Yeremiyahu y especifica en el versículo 4, el rey mismo no tuvo coito con ella nunca. ¿Sí? Entonces, ok, ahora vamos cerrando la idea. Si bien la halajá es un cerco para evitar que se viole la mitzvah, ¿cierto? Lo ideal es que no violemos el cerco, pero en realidad lo importante es no violar la misma. Si un día el cerco se rompe, pero debemos intentar que no sea así, lo importante es nunca llegar a violar la misma. Aquí en este caso, si vemos que en la práctica, el cerco que es que no estén recluidos hombre y mujer, si no están casados en un solo recinto, no se cumplió, estamos hablando que era David Amelech. Por lo tanto, de él no sospechamos que se hubiera involucrado en un acto de lujuria con Abishag fuera del marco de la ley. ¿Sí? Recordemos que igual él aprendió su lección de Bathsheba y entonces después de eso uno hace su recapacitación y no vuelve a reincidir en esos detalles. ¿Listo? Entonces, para David no fue problema. Para cualquiera de nosotros, todos los que estamos viendo este video en vivo y los que lo ven después en YouTube, para todos sería una violación a la halajá, porque ninguno de nosotros se hubiera aguantado lo que se pudo aguantar David Amelech. ¿Listo? Muy bien, continuamos. ¿Qué más aprendemos de acá? Um, ok, nos dice en el versículo 2 que busquen una muchacha virgen para mi señor el rey y ella tendrá que atender al rey para que llegue a ser enferma y tendrá que acostarse en su seno. Ah, tendrá que ser compañía para mi señor. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Dice Maseje Dabodazara, en el Talmud, que la palabra para denotar compañía acá es sogenet. ¿Listo? Sogenet
es la misma palabra que nos menciona la Sagrada Torá cuando está hablando de Bilam con la burra, ¿sí? Dice la burra, yo fui compañía para ti todos estos años, cuando hable la boca de Akadosh Baruj Hu de la burra. De aquí aprendemos que si está mencionada la palabra Sogenet con David y Abishag en relación hombre-mujer y está mencionada con la relación Bilam y el burro, entonces aprendemos que Bilam tenía relaciones sexuales con su burra, ¿cierto? Por eso fue que ella empezó a decirle que porque le hacía esos reclamos y no solamente lo cargaba, sino que también era su compañía en las noches. Entonces, Bilam tenía ahí su cuento con el asna. ¿Listo? Eso es una Gesera Shava que se saca del Tanaj. Muy bien. Ahora, miremos este contraste que nos enseña el Tanaj. Voy a leerles Proverbios, Mishle 13:16. ¿Listo? Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, pero el necio manifiesta necedad. Un segundo. Sí, todo hombre prudente procede con sabiduría, pero el necio manifiesta necedad, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Masejet Megilá, página 12b, nos enseña. Esto es para denotar, o este versículo se escribió para denotar la diferente actitud que hubo cuando se necesitó una mujer virgen para David y cuando se necesitó una mujer virgen para Ahasverosh, ¿cierto? Tantos cientos de años después. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que cuando Ahasverosh pide una mujer virgen, por todo el reino hacen la convocatoria, todas las mujeres se escogieron, todo papá escogió su hija. Nadie quería que el rey Ahasverosh fuera el marido de su hija. Nadie quería ser yerno del suegro del rey, ¿sí? Pero, a diferencia, cuando se hace una convocatoria para David Amelech, todas las mujeres y todos los papás salieron corriendo a llevar sus hijas porque se iban a casar con el rey. Entonces aquí aprendemos primero la diferencia, ¿cierto? Entonces está diciéndonos, em, el buen entendimiento, perdón, todo hombre prudente procede con sabiduría, ¿cierto? Se está refiriendo a David. Él envía, o su corte envía por mujeres, y entonces todas quieren ser esposas de él. Pero a diferencia de Halberosh, todo necio procede con maldad, es porque nadie quería que ese malvado fuera su yerno. Ok, interesante diferencia. También nos dice la Gemara Masejes Babatra, ¿cierto? Por acá, hablándonos un poquito de la descripción de Abishag. ¿Cuál es la descripción que utiliza el Tanaj, ¿no? El Tanaj nos dice en el versículo 3, buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y por fin hallaron a Abishag, la sunamita, y la trajeron al rey. Y el versículo 4 nos sigue diciendo, la muchacha era hermosa en extremo, ¿cierto? Y llegó a ser la enfermera del rey. ¿Y cómo nos dice ese versículo? Desde el hebreo. Beanar Yafa Admeot, ¿cierto? Beanar Yafa Admeot. Esta joven era muy hermosa. Oh, entonces aquí vamos a aprender algo muy interesante sobre esa frase. Lo primero que tenemos que entender, dice Masejet Sanedrín, página 39b, que aunque aquí está descrita como muy hermosa Abishag, la sunamita, ella no llegó a ser la mitad de hermosa que fue Zara y Meinu. Oh, ¿por qué? Porque acá está diciéndonos la conjugación Yafat Meod, una mujer hermosa. Pero sobre Sara y Meinu nos dice la Sagrada Torá que era Yafat y Meod, muy hermosa, demasiado hermosa, o muy, muy hermosa, digámoslo para que suene más bonito. Admeod, meod, ¿cierto? Oh, entonces aquí aprendemos que aunque era muy hermosa, al lado de Sara y Menú no tenía ni la mitad de su belleza. Ok, tremendo. Lo segundo es que gracias a esto podemos aprender que Job todavía estaba vivo en los días de Hashverosh, o sea que Job tuvo una vida muy larga, porque Job está enmarcado desde la salida de Misraim, desde la época de la esclavitud, y todavía acá que ya han pasado unos, qué sé yo, más o menos 100,
sí, por ahí unos 150, 200 años desde la salida de Mizraim hasta este momento, todavía seguía vivo Job. ¿Y cómo sabemos, no? Porque nos dice en el capítulo 42 de Job que en todo el mundo no hay mujeres tan hermosas como las hijas de Job, ¿cierto? Ah, ok. Pero también en la época de David se mandó a buscar a la mujer más hermosa de todas, ¿cierto? Entonces eso significa que, perdón, rebobino, que ya Job no vivía en los días de David, porque si se hubiese buscado en los días de Job, entonces como las hijas de él eran las más hermosas del mundo, la mujer que vino a calentar a David Amelech hubiese sido una de las hijas de Job. ¿Listo? Entonces esto nos enseñaría que ya para los días de David, corrijo, no estaba vivo Job. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más aprendemos por acá? Um, del versículo 5. Ok, listo. Eh, Aprendemos algo muy interesante. Aquí aparece entonces ahora, cambio de tema, seguimos en el capítulo 1, pero en el versículo 5, ya dejando a un lado la vejez de David y lo de la mujer Tsunami, Abishag que fue a servirlo y a calentarlo, pasamos ahora a un enfrentamiento entre dos hermanos. Por un lado tenemos a Shlomo, el hijo de Bathsheba. Por el otro lado tenemos a Absalón, perdón, a Adoniyahu, hijo de Hagit. ¿Listo? Sobre Adoniyahu, entonces el Tanaj nos viene diciendo que él mismo se alzó y se quiso proclamar rey de Israel. Pero los Jamín dicen algo muy interesante, ¿no? ¿Cuál fue la primera acción que hizo? Nos dice que tomó un carro con hombres de a caballo, 50 hombres que corrieran delante de él. Entonces dicen los Jamín, digamos que hubiese llegado a ser el rey de Israel, Adoniyahu. Y una vez empezó violando una misma de la Torá. Midoraita nos dice la Torá, el rey no tendrá muchos caballos. Y aquí ya la primera acción fue, tomen muchos caballos para que me proclamen rey. ¿Sí? Ok, entonces, no estuvo bien. Algo también interesante, dice la Gemara de Masaje de Abodazará. ¿Cómo así que tomen gente que corra delante de él? Si van corriendo es porque no van en caballo, entonces estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. 50 eran los hombres que iban a caballo proclamando que Adoniyahu iba a ser rey, pero también habían otros que corrían con sus pies literalmente delante de él. Y algo que menciona la Gemara referente a cómo eran así de velocistas para poder correr a la par o adelante de los caballos sin que estos los alcanzaran es algo muy interesante y tiene que ver con la idolatría, ¿no? Eran corredores a quienes les extirpaban los vasos y se les ahuecaban, perdón, ¿sí? Se les ahuecaban las plantas de los pies para mejorar su velocidad. O sea que estamos hablando que hacían ya algunas cirugías en la época de David para mejorar a los seres humanos. En este caso, para que un corredor sea más efectivo, pero lo que pasa es que lo hacían también con fines idolátricos, no Israel, sino otras naciones, tomaban y les quitaban el vaso, eso está por acá, ¿cierto? En lo que llamamos como la barriga del estómago, y en la planta de los pies les hacían huecos para que agarraran mejor la tierra y pudieran correr a mayor velocidad. O sea, en esencia como los taches de fútbol, ¿sí? Más o menos, así como para poder entender, eso les ayuda a correr más rápido. No dice que esté en la Gemara, solo que está asociado con actos de Abodazara. Y lo otro, este es un secreto muy bonito, este es un secreto muy bonito que sé que de pronto ya lo hemos dicho, pero si no, les va a gustar, es cómo se sabía que Shlomo iba a ser el rey de Israel y no Adoniyahu. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta que nos da también el Masejet Abodazara? Nos cuenta la Gemara que la corona de David, ¿cierto? Que se había tomado de una guerra que había sostenido, y esa corona era del rey que él derrotó, ¿cierto? Vino Itai y le quitó el estatus de objeto de idolatría y por lo tanto quedó kasher, digámoslo de esa forma, para que ahora la usara David. Y David se la puso. Ok, era hermosa la corona que tuvo en ese momento Israel. Pero esa corona tenía propiedades místicas, tenía características que son raras, que no se pueden ver hoy en día. Yo creo que todos han visto en algún momento la película de la Cenicienta,
¿sí? Y sabemos que en la Cenicienta, el zapato que se le quedó a ella después de la fiesta, solo le quedaba a ella. Nadie más podía calzarse ese zapato porque estaba ajustado exactamente a la medida del pie de esa mujer. ¿Listo? Bueno, la Gemara nos cuenta que esa historia se basa de la corona de David. Resulta que cuando tomaron la corona y se la pusieron a Yahoo, la corona no le quedó bien. Le quedó muy grande, muy pequeña, no lo especifica la Gemara, pero cuando se la pusieron a Shlomo, que era hasta ahora un muchacho de 12 años, ni siquiera era bar mitzvah, la corona se le ajustó perfecta en la cabeza. Y por lo tanto, así se supo que la corona misma había elegido a Shlomo como el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, eso no son cosas que pasaban al azar. Y eso que ahí la usaba puesta. Después, cuando construyó su palacio real, la historia que le leemos en su momento es que la corona se sostenía y levitaba encima de la cabeza del rey, él no se la ponía. No, nunca la tenía puesta en la cabeza, sino la tenía levitada aquí encima de una forma. Ya lo estudiaremos más adelante. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué hubo necesidad de ungir a Shlomo como rey? ¿Cierto? Normalmente cuando se hace una unción es cuando hay un cambio en la dinastía, pero aquí no hubo cambio en la dinastía porque uno de los hijos de los hijos de David iba a seguir siendo el rey de Israel, o sea que David en esencia seguía siendo rey de Israel, pero en cuerpo de uno de sus hijos. ¿Para que hubo necesidad de hacer una unción con el Shemen HaMishká? ¿Sí? Bueno, el Rambam nos enseña las leyes de los reyes y las guerras, que únicamente cuando el rey tenía más de un hijo, era necesario ungir nuevamente a uno de los dos una vez se resolviera quién iba a ser el elegido, ¿sí? Era un acto público para que no quedara duda que ese era el elegido el nuevo rey de Israel. Ok, muy bien. Pero acá tenemos una situación. Por un lado, tenemos a Adoniyahu, con todo el porte real, un sabio de la Torá, pero tenía muy malas midot. Sus cualidades no eran buenas. Era una persona que no se caracterizó por ser noble, ni por ser dócil, ni por estar pendiente de los demás, ¿cierto? Ni por cumplir las mismas, ok. Pero, por otro lado, tenemos a Shlomo, que era un niño ignorante de la Torah, pero que tenía muy buenas midot. ¿Listo? En ese caso dice el Mishneh Torah del Rambam, cuando tenemos esa situación, escogemos como rey de Israel al ignorante de la Torá, pero que tenga buenas midot. ¿Por qué? Es más fácil a ese ignorante enseñarle la Torá, porque la va a aprender. Es más difícil cambiarle las malas midot al sabio de la Torá, porque cambiar una mala cualidad, dijo el Gaón de Vilna, es más fácil aprenderse todo el Shas de memoria, todo el Talmud, 63 tratados de memoria. Es más fácil aprendérselos que cambiar una mala cualidad en nosotros. Entonces, si tenemos una mala cualidad como la ira, como el robo, qué sé yo, como la envidia, como el ego, eso no se va a ir. Tiene que hacerse un trabajo gigantísimo para poderlo extirpar, pero ni aún así se extirpa. Es más fácil aprenderse el Shas. Entonces, por lo tanto, cuando hay una discusión de que dos hijos del rey reclaman el reinado, se escoge al que sea ignorante en la Torah, pero que tenga buenas midot. Ahora, si se encuentra uno íntegro que tenga tanto buenas midot como sabiduría en la Torah, pues ahí sí no hay ninguna duda que ese es el que va a ser escogido y no habrá que discutir entre los hermanos. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Nos dice el Tanaj que David nunca había regañado a Adoniyahu, ¿cierto? Entonces él asumió incorrectamente que su padre aprobaba todo lo que hacía y por lo tanto tampoco le iba a decir nada ahora que se iba a proclamar rey de Israel, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque al final hay un versículo dentro de los proverbios, ¿cierto? Que nos dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que le ama le corrige oportunamente, ¿cierto? Entonces nos enseña Rashi que efectivamente David nunca le hizo nada porque no quería otro Absalón, ¿sí? Tal vez pensó que había sido muy duro con Absalón o muy blandito, qué sé yo,
pero no quería repetir nuevamente un error y no quería ganarse otro enemigo. Como no quería ganarse otro enemigo, entonces a este hijo llamado Oniyahu no le dijo nunca nada en su vida. Y no es que esté bien lo que hizo. Por eso Shlomo al apóstol escribe este proverbio 13:24, el que no aplica el castigo a su hijo lo aborrece, pero el que lo ama lo corrige oportunamente. ¿Sí? Ahí tenemos ese contraste. Pero también nos dice algo muy interesante, ¿no? Nos nombra que era hermano de Absalom. Oh, ¿qué necesidad teníamos de que nos diga que era hermano de Absalom? Se cae de su peso. Si es hijo de David, pues fue hermano de Absalom, ¿cierto? ¿Qué necesidad habría de que el Tanaj nos venga a decir esa doble frase? Bueno, nos dice Rashi que también sintió mucho orgullo porque Don Eliyahu era muy guapo, igual que el motivo de orgullo de Absalom era para él mismo que él era muy guapo. Y por otro lado se menciona a su mamá, ¿cierto? Que dice que era Hagit, pero no era la misma mamá de Absalón, porque la mamá de Absalón se llamaba Maja, ¿cierto? Y ella fue una Yefatuar tomada por David en la guerra. Entonces, ¿qué significa? Que de la misma manera malcriada en que fue educado Absalón, sin que la mamá le dijera nada, asimismo ahora Adoniyahu fue malcriado por Hagit de la misma manera que Absalón, y por eso salieron con el mismo tinte de querer rebelarse contra el rey, ¿sí? Este es un pequeño llamado de atención, porque por algo el rey Shlomo también escribe, señoras, no se molesten conmigo, el rey Shlomo escribe, el hijo sabio es corona de su padre, pero el hijo necio es vergüenza de su madre. ¿Sí? Hablemos de un hogar correcto, ¿sí? Un hogar ideal. Yo sé que no en todo lado se puede porque las circunstancias son difíciles, pero un hogar como lo establece la Sagrada Torá desde el capítulo 3 del Bereshit, es que el hombre está trabajando y la mujer no está trabajando. La mujer tiene un trabajo mucho más grande, que es ser madre de hijos, que ser esposa. Ese trabajo es dificilísimo, dificilísimo. Y en eso debe centrarse ella. Hemos hablado que anteriormente las generaciones, digamos las de nuestros padres, nuestros abuelos, eso se respetaba. El hombre se echaba al hombro la responsabilidad, la carga de sostener un hogar, ¿sí? La mujer se quedaba en su casa con sus niños. Esos niños crecían aportándole a la sociedad porque tenían todo el tiempo, sabían que su mamá los regañaba si se portaban mal, su mamá no los dejaba hacer lo que les daba la gana. Entonces crecieron con límites. Al crecer con límites, cuando llegan a la sociedad, son personas que van a aportar. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el hogar moderno? El niño se va al jardín desde el año, desde los 2 años. Allá le educan como quiere. Si no es así, entonces la mujer deja al niño al cuidado de la abuelita, deja al niño al cuidado de la tía, deja al niño al cuidado de la vecina. Y eso resulta en la sociedad que tenemos hoy en día. Un poco de personas insolentes, un poco de niños que no respetan a los adultos, un poco de adultos que creen que son el ombligo del mundo y que todo el mundo les debe haber nacido, ¿cierto? Entonces, esto se empezó a generar desde el tal movimiento de liberación femenina. No soy antifeminista, o sea, no es machismo y no es misoginia, sino es la realidad según establece la Sagrada Torá. ¿Sí? Entonces, Besra Hashem, si nosotros somos hombres de valor y lo merecemos y nos ponemos en el papel de hombres, trabajaremos tan duro que le daremos una vida digna a nuestra esposa y a nuestros hijos. Si no, y las circunstancias no se dan y no tenemos ese mérito, entonces probablemente nuestros hogares crezcan muy disfuncionales y esto no funcione bien. Pero viene a ser a partir de esta raíz y por eso es cerrando el comentario que acá se nombra la mamá de Oniyahu. Punto interesante del Tanaj. Si hay una madre nombrada para cualquier contexto de cualquier persona en todo el Tanaj, o es porque fue muy buena o es porque fue muy mala. ¿Listo? Aquí en este caso estamos hablando de la mamá de Oniyahu, fue muy mala. Cuando se mencionó la mamá de Absalom, fue muy mala. Cuando se menciona la mamá de Shlomo, fue muy buena. Entonces así, aprendemos eso. ¿Listo? Mm, una nota importante es que Adoniyahu era el hijo mayor de David en este momento. Sabemos que el primogénito en realidad era Amnón y el segundo era Absalom, el tercero era Adoniyahu. Entonces, pero en este caso Adoniyahu ya era el mayor porque los dos primeros habían muerto. ¿Listo? Unos minutos más. Puedo estudiar solo la mitad del capítulo, muchachos. Es que es de una profundidad grande.
Rashi nos enseña que em, Joab se unió a Adoniyahu. Esto fue algo interesantísimo, ¿no? Porque hasta el momento Joab siempre todo lo que había hecho había sido para el beneficio de David, a excepción de dos acciones, que fue la muerte de Abner y la muerte de Amasá. Pero el resto, ahí sí como se diría en nuestro argot colombiano, él era un perro fiel, un perro leal a David, era Joab, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo es que él se unió a Adoniyahu, ¿cierto? Pero también otra más rara, ¿cómo es que el Cohen Abiatar también se une a Adoniyahu, ¿cierto? Bueno, esto tiene que ver mucho con el episodio de los espías. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Listo? Y con este comentario vamos a dejar hasta hoy. El Midrash Rabbah nos cuenta que uno de los motivos por lo cual los espías al ir a Eretz Israel a mirar la tierra dijeron no vayamos, fue debido a que cuando entraran a la tierra prometida, el rey ya no iba a ser Moshe, ahora el rey iba a ser Yehoshua. Por lo tanto, el rey iba a traer su nuevo gabinete de ministros y ellos, que hasta ese momento eran los 12 más importantes, ellos 10 creyeron que ya no iban a estar en un cargo importante. Entonces, antes que perder el honor, antes que hacer desaparecer el ego, antes de bajar el orgullo, mejor nos quedamos sin tierra de Israel, pero que sigamos siendo los príncipes de la tribu. Oh, entonces aquí Rashi nos enseña que es más o menos parecido a lo que hicieron Joab y Abiatar al unirse a Adoniyahu. Dijeron, si el rey llega a ser Shlomo, Shlomo nos va a cambiar. Joab ya no va a ser general, Abiatar ya no va a ser Cohen, y por lo tanto, mejor nos unimos a Adoniyahu, y que si ya llega a ser rey y se sienta en el trono real, no hay reversa, entonces nos aseguramos de una vez continuar con la papita, continuar con el sustento. ¿Sí? Eso no estuvo bien, y ya sabemos incluso que el Urim Betumim era quien le había quitado a Abiatar el cargo de Cohen Gadol, porque desde ahora en adelante solo le empezó a responder al Cohen Sadoc, y Sadoc se convirtió entonces ahora en Cohen Gadol de Israel. Entonces, eso nos explicaría el motivo por el cual Joab con Adoniyahu se unieron y Abiatar a Adoniyahu. ¿Listo? Mm, pero por otro lado, también Adoniyahu cree que ellos, como ayudaron a David a alcanzar la realeza, ya sabemos todo lo que tuvieron que pasar para que David llegara a ser rey, asimismo, ahora ellos lo iban a ayudar a él. Entonces creyó que ahí en ese caso, aliándose con los mismos aliados de su papá, iba a llegar a tener la misma posición de honor que tuvo su papá. ¿Listo? Y por acá vamos a dejarlo, Baruch Hashem, porque ya se nos acaba el tiempo. Solo alcanzamos a estudiar 8 versículos. Ahí vamos, ahí vamos. La idea de este estudio no es correr, sino estudiar la profundidad. Entonces, Rashem, dentro de una semana, vamos a continuar con el resto. Todavía faltan muchos secretos. Aquí cada vez son más secretos, más secretos, más secretos. Damos gracias a Hashem porque nos ha permitido iniciar este libro nuevo del Tanaj, porque vamos a ver acá la transición del rey de David a Shlomo, de Shlomo a Roboam, la construcción del Bet HaMikdash, ¿cierto? Las esposas de Shlomo, los anillos que tenía Shlomo, cómo compuso el Perek Shirah, cómo se dividió después el reino, cómo empezaron 10 reinos, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y cómo al final de este libro estaremos hablando de el rey Acab y el profeta Eliyahu. Entonces, Baruch Hashem, todos gracias por la conexión. Nota importante, mañana no tendremos Pardes Torah, mañana es Tu Bishvat, entonces vamos a estar todos haciendo el Seder, por lo tanto mañana se suspende la clase y el jueves continuaríamos con el estudio normal, ¿bueno? Entonces, para todos, una feliz noche, Laila Top, y que tengan también un hermoso Tu Bishvat del día de mañana, Laila Top Lekulam.